Estos son simplemente los fragmentos de documentos con textos en hebreo que han aparecido en el archivo y que acaban de salir en un estudio técnico, en un artículo científico. Bueno, pues por un lado tenemos dos de los fragmentos, que son los que estoy señalando aquí ahora, que aparecieron en la restauración de uno de los incunables que hay en la catedral y que se habían utilizado como parte de las piezas de la encuadernación. Al restaurarla, pues salieron. Es digamos, un ejercicio de escritura para un escolar. El maestro ha puesto arriba, digamos, una línea con un texto y el estudiante tiene que copiarla repetida detrás. Son dos fragmentos de esa misma, digamos, de ese mismo ejercicio de escritura. Dentro de lo que son los códices, digamos, y los incunables de la catedral, nos encontramos con otros elementos también, digamos, de procedencia judía o de anotación, digamos, en esa lengua. Esto es lo que se denomina neomenías, por eso se ven aquí las lunas, para, digamos, seguir el ciclo litúrgico de un modo adecuado hay que saber exactamente, el calendario judío es lunar y entonces tienen que tener en cuenta los cambios de luna para las distintas festividades y aquí lo que se ha hecho es anotar para un marco que va de 1414 al 18, una serie de anotaciones, ya digo, relacionadas con esa circunstancia. Forma parte también, digamos, de la encuadernación, en ese caso de un manuscrito. En esa línea, quizá el fragmento más interesante de todos los que han aparecido, son 10 en total los que se estudian en ese trabajo, es el que tenemos aquí. Como se puede ver, digamos, haciendo simplemente una pequeña, la encuadernación se ha saltado, se ha abierto fruto del tiempo y entonces ha quedado al descubierto uno de los papeles, digamos, que emplearon para la encuadernación. Es un texto, este es el más interesante de todos, de un comentarista, un rabino judío del siglo XII, Rashi, y es un comentario al Talmud de Babilonia. Ya digo, la página además, en principio, bueno, se puede ver, está completa, que es la única, digamos, el único fragmento de todos los que están aquí, que se conserva íntegro, bueno, con los deterioros lógicos de la propia encuadernación. Un elemento distinto sería este, que está aquí, que está suelto y descontextualizado. Esto es, como sabéis, los judíos, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, al revés del orden que tenemos nosotros habitualmente, y entonces este sería un documento en el que se conserva el principio, es decir, arranca, por lo tanto, insisto, desde la derecha, tiene arriba letra cuadrada hebrea y luego una letra en aljamía. Aljamía es que el alfabeto, la escritura es en hebreo, pero el contenido está en este momento en castellano, estamos en el siglo XV. Y por último, digamos, tenemos aquí otro ejemplo, en este caso de una anotación que posiblemente hiciera un librero judío que vendió, en este caso es abro simplemente una hoja para que se vea, es un manuscrito, es un códice, simplemente para que se vea el contenido, y aquí tenemos como la anotación muy posiblemente del pago correspondiente que hace, digamos, el comprador. Entonces, ya digo, este librero lo apunta después, lo apunta al final como marca y ha quedado, digamos, al haberlo hecho en tinta y en el códice, pues queda de esta manera. El conjunto de los fragmentos, digamos que es un conjunto pues aleatorio, ha llegado por casualidad, anotaciones, digamos, que están de un modo circunstancial, ya digo, el resto de un documento que se ha utilizado, supongo, en una encuadernación, y bueno, son muy variados, no se sabe, digamos, el origen, insisto, han llegado al archivo por casualidad, pero forman un conjunto que suma un poquito en el conocimiento de lo que es el pasado cultural y el pasado de la escritura y de las comunidades judías que hubo, bueno, en Castilla y en Segovia concretamente en este caso.